A veces por tener una mejoría en la vida, tomamos el riesgo de irnos a otra ciudad o incluso a otro país. Sin embargo, la gente con malas intenciones existe en todas partes. Te invito a escuchar el siguiente relato basado en hechos reales. Estoy segura que te agradará. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Víctima de brujería, basado en hechos reales. Quiero iniciar mi relato diciendo que soy de Tijuana, México. Sin embargo, me vine a los Estados Unidos a buscar una mejoría. Mis padres tuvieron 8 hijos, 5 varones y 3 mujeres, de los cuales 3 hermanos y una hermana lograron acomodarse muy bien en el país vecino y me animaron a que me fuera para allá, por lo que con tanta insistencia acepté. Con su ayuda, logré juntar dinero y cruzar al país vecino. Estoy radicando acá desde hace 5 años. Mi nombre es Cecilia y esta es mi historia. Cuando llegué a los Estados Unidos, me quedé a vivir con mi hermana, ya que ella rentaba un departamento con una chica de Cuba. Era muy amable y estuvo de acuerdo en compartirlo, ya que conoce muy bien lo que significa necesitar ayuda, por lo que las 3 nos compaginamos de maravilla. Su nombre es Amaya. Ella era más o menos de nuestra edad, entre 23 y 25 años aproximadamente, mulata de ojos verdes, muy trabajadora, ya que no solo ganaba dinero para vivir en Estados Unidos, sino también para mandarle a su familia que todavía vivía en Cuba. Y como es sabido, la situación de nuestros hermanos cubanos es muy complicada. Me ayudaron a conseguir trabajo por las mañanas como personal de limpieza en un edificio. Ahí ellas trabajaban, por lo que íbamos y veníamos las 3 juntas. Me enseñaron a moverme en la ciudad para no perderme. También me enseñaron a qué hacer, dónde comprar y demás actividades. Como yo no sabía inglés, pues era algo complicado. Sin embargo, me puse las pilas y hasta conseguí unas clases a buen precio, ya que conocí a una persona que ayudaba a gente en nuestra situación. Sentía que Dios me había sonreído. Con el paso de las semanas, logré juntar algunos dólares para enviarle a mis padres en México. Sin embargo, estaba decidida a mejorar, por lo que conseguí un trabajo por la noche como mesera en un restaurante mexicano. Recuerdo que en una ocasión llegó un grupo de personas para cenar. Habían americanos y también algunos latinos. Uno de ellos me llamó mucho la atención. Cuando me acerqué para tomarles la orden, fue muy amable conmigo. Yo iba y venía para hacer mis labores, pero sentía que me observaba. Yo trataba de no meterme en problemas, por lo que mantenía mi distancia, hasta que cuando fui a cobrarles la cuenta, él me dijo que le gustaban mis ojos color negro. Yo le agradecí. Pagaron la cuenta y se retiraron. Seguí trabajando mi turno y casi al cerrar el restaurante, llegó nuevamente aquel chico. Se acercó a mí en la barra y me dio su número de celular. Dijo que lo había pensado mucho y que no podía sacarse de la mente mis ojos negros, que lo había embrujado. Me dijo que si me animaba a salir con él para tomar un café, le llamara o mandara un mensaje de texto, que estaría encantado. Se dio la media vuelta y se retiró. Yo revisé aquel papelito y su nombre era Carlos Rodríguez. Esa noche llegué a la casa, mi hermana y Amaya estaban viendo una película en la televisión. Yo me senté y les conté lo sucedido. Ellas me empezaron a vacilar. Yo me sonrojé. Me animaron a mandarle un mensaje que si me agradaba, me diera la oportunidad, que no todo en la vida tenía que ser trabajo,
que llevaba ahí en Estados Unidos cerca de 6 meses y no había tenido una sola cita con alguien. Entré a mi habitación. Observaba aquel papel blanco con letras azules y simplemente me dejé llevar. Le mandé un mensaje de texto, el cual me contestó inmediatamente. Estuvimos mensajeándonos y al cabo de un par de semanas acepté a salir con él. Fuimos a cenar a un restaurante muy agradable. Platicamos y fue la noche más feliz que había tenido desde el día que había llegado. Me contó que sus abuelos maternos eran de Cuba y que sus abuelos paternos mexicanos, que sus papás habían nacido en Estados Unidos y que por ende también él, que en varias ocasiones había viajado a México y que le encantaba, que era muy hermoso. La velada fue tan maravillosa, por lo que cuando llegué a mi departamento me dieron muchas ganas de volverlo a ver. Pasaron los días, las semanas, y éramos muy felices, que Carlos y yo nos hicimos novios. A mi hermana le agradó mucho, me dijo que parecía un buen hombre y que disfrutara de la relación que merecía encontrar una pareja y ser feliz, y no solo estar trabajando todo el tiempo. A los 3 meses de noviazgo, Carlos me llevó a conocer a su familia. La mamá se llama Doña Mercedes, una mujer que se veía muy amable y cariñosa. El papá, David, y la abuela paterna, Doña Caridad, una mujer que tenía una mirada pesada, como decimos, que cuando te veía sentías que te leía hasta el alma. Nos sentamos a cenar algo que Doña Mercedes cocinó, una receta de la familia, la cual era como un estofado de res. Pasamos una noche muy agradable y ya como a las 11:30, Carlos me llevó a mi departamento. Me dijo que les había caído muy bien a su familia, por lo que yo me sentí aliviada, sin imaginar lo que me esperaría en el futuro. Como a la semana me empecé a sentir un poco cansada. Sentía que cuando me levantaba no había descansado, además de que casi no tenía apetito. No le di tanta importancia. Pensé que me haría bueno bajar un par de kilitos, ya que honestamente, con la comida rápida, había subido algo de peso. Con los días, mi estado de ánimo también empezó a decaer. A veces no quería ir a trabajar por las mañanas por el cansancio, por lo que mi novio me dijo que dejara de trabajar en el edificio, que tenía la idea de que vivamos juntos, que sentía que me amaba y quería dar el siguiente paso. Él trabajaba como operador de grúas, por lo que ganaba un buen sueldo. Además me dijo que podríamos juntar dinero para casarnos, porque sentía que yo era la mujer de su vida. Emocionada le dije que sí. Estaba feliz con la noticia. Esa misma noche pedí permiso en el restaurante para ir a cenar con la familia de Carlos. Ahí les dio las nuevas. Todos se mostraron muy alegres, excepto la abuela. Ella estaba pensativa y si bien no fue mal educada, no dijo una sola palabra. Acordamos que buscaríamos un departamento para compartir y que en cuanto lo consiguiera nos mudaríamos. Sentía que estaba viviendo una historia de amor. Esa misma noche me empecé a sentir mal. Sentía unos dolores en el abdomen tan fuertes y yo, con mucho temor porque no tenía seguro médico, le rogaba a Dios que solo me hubiera caído mal la cena. Daba vueltas en la cama y de repente empecé a sentir un olor como a basura podrida. Estaba tan fuerte el hedor que me levanté de la cama para buscar algo que se hubiera quedado en la habitación, alguna comida o tal vez un animal muerto. Revisé por todas partes, en los cajones, en el closet, y cuando me asomé debajo de la cama fue cuando más lo sentí. Sin embargo, no había nada en el suelo. Pero algo me hizo voltear a mi colchón. Estaba una mancha muy extraña, por lo que desbaraté mis sábanas y vi que habían unos gusanos blancos. Se movían por todas partes. Era una escena tan asquerosa que le grité a mi hermana para que fuera a verlos.
Ella llegó deprisa y Amaya, al escuchar todo el alboroto, también llegó. Cuando vieron la cama, mi hermana casi quiso devolver el estómago y la compañera de cuarto gritó: «¡Brujería!». Yo me le quedé mirando, a lo que ella insistió diciendo con un tono muy marcado de La Habana que eso que había en la cama era brujería, que alguien me estaba haciendo un mal, que tenía que buscar ayuda. Me percaté de que mi dolor de estómago se había quitado por completo. Las tres nos fuimos a la sala para tomar un té por el susto y tratar de volver a dormir porque apenas eran las 3 de la mañana. Entonces Amaya me dijo que conocía a un hombre que era santero, pero santero de los buenos, que él podría decirme qué tenía y quién me lo estaba haciendo. Yo no creía en la maldad o en la brujería, sin embargo mi hermana me insistió también. Accedí y acordamos que iríamos a verlo al día siguiente, cuando ellas salieran de trabajar. Cuando regresamos a mi habitación para que me ayudaran a cambiar las sábanas, los gusanos blancos asquerosos ya no estaban, pero la mancha que vi en la cama era testigo de que lo que vimos fue real. Al día siguiente, Amaya, mi hermana y yo nos fuimos con aquel santero que me recomendó. Él, cuando nos vio llegar, nos recibió de inmediato. A pesar de que tenía a un par de personas esperando, al vernos nos dijo que pasáramos, que llegamos justo a tiempo a la cita. Yo me quedé sorprendida porque no habíamos hecho ninguna cita. Aquel hombre me dijo que desde que me vio supo que yo tenía un trabajo, que alguien me había hecho un trabajo de brujería muy fuerte y que teníamos que actuar de manera inmediata. Él me llevó a su patio trasero, en el cual tenía varias gallinas blancas. Me dijo que si bien podía hacer cosas malas con la santería, su misión era ayudar a las personas, porque, según él, había más gente mala que buena. Me dijo que entrara en un círculo que estaba marcado con algo, como polvo blanco. Después me preguntó que si me había sentido mal, que si tuve algún accidente o si había visto algo extraño. Yo le conté de mi malestar en el estómago y de la noche en que vimos a los gusanos blancos. Él asintió con la cabeza y me dijo que me haría unos rezos y una limpia, además un sacrificio para pedir a sus santos que ayudaran con la misión, porque era tan poderoso el maleficio que tenía que había que actuar directamente, por lo que agarró a una gallina blanca e hizo un ritual. No puedo dar muchos detalles porque me pidió que no lo contara. Aunque ya pasó mucho tiempo, cumplo con mi palabra. Solo puedo decir que tardamos aproximadamente 1 hora con eso. Y al finalizar me dijo que al romper la brujería, a la persona que me hizo el mal le empezarían a pasar cosas muy fuertes, enfermedades o situaciones de dolor, que en pocas palabras se le regresaría. Yo le dije que no quería hacer eso. Sin embargo, me dijo que aunque yo no quisiera, el trabajo que yo tenía era tan fuerte que al quitarlo, le rebotaría de manera inmediata a la persona que hizo el mal, que me daría cuenta con el tiempo. Llegué a mi casa muy cansada, por lo que me reporté enferma en el restaurante. Mi novio me llamó para decirme que había encontrado un departamento fabuloso y que lo fuéramos a ver. Sin embargo, le dije que me sentí indispuesta, pero que al día siguiente iríamos juntos a verlo. Así que cuando llegué a mi casa me dormí desde las 4 de la tarde. Cuando desperté a la mañana siguiente, me sentí renovada, alegre, con mucha energía y vitalidad. Me levanté, arreglé mis cosas y fuimos mi novio y yo a ver el departamento. La verdad que era muy bonito y la renta bastante accesible. En ese mismo momento firmamos el contrato de arrendamiento y empezamos a cambiarnos de domicilio. Yo me sentía muy enamorada de Carlos y también me hacía sentir que era recíproco. Justamente a los 5 días nos llamó su papá para decirnos que su madre había tenido un accidente y que estaba en el hospital.
Fuimos rápidamente y al llegar nos dijeron que ya estaba en una habitación. Un carro la chocó de manera violenta y una de sus piernas se fracturó, además de que tuvo una contusión en el cerebro. Entramos y la vimos ahí acostada. Me dio mucha pena. Yo ofrecí mi ayuda en lo que necesitaran, como casi nuera que soy, pero ella me trató muy mal, de manera odiosa. Nada a la manera parecida de cuando me recibía en su casa. Yo me sentí algo mal, por lo que me disculpé y salí a comprar una soda en la máquina expendedora. Ahí me encontré con la abuela. Ella se me acercó y me dijo algo que jamás me había imaginado. Me dijo que tuviera mucho cuidado con Mercedes, que era una mujer malvada y que quería que su hijo se casara con una mujer americana y con dinero, para que, según sus palabras, Carlos viviera en la sociedad. Que nunca estuvo de acuerdo con el noviazgo porque decía que yo era muy poca cosa. Sin embargo, que la abuela rezaba mucho por mí, por mi bienestar, porque sabía que doña Mercedes haría hasta lo imposible para separarme de Carlos. Que era muy mala también con ella, pero la aguantaba por su hijo y además porque no tenía otro lugar donde vivir. Que vivía atormentada por los malos tratos. Le dije que pensé que no me había querido o que no le había caído bien. Entonces me dijo que yo le había agradado, que cuando me conoció, vio en mí un reflejo de ella en su juventud y que tenía temor de que algo me sucediera. Yo la abracé tan fuerte como cuando abrazaba a mi madre que estaba tan lejos en mi México. Ella me abrazó también y me dijo que no me preocupara, que ella estaría para mí cuando yo lo necesitara. Pasaron los años. Carlos y yo nos casamos. La abuela se fue a vivir con nosotros. Doña Mercedes, mi suegra, vive con mi suegro. Sin embargo, utiliza bastón porque no quedó bien del accidente. Siempre tiene alguna enfermedad que le da y luego se le quita. Yo creo que ella fue la que me hizo la brujería y se le regresó. Y tal vez no solo la mía. Quién sabe a cuántas chicas le hizo un trabajo para que se alejaran de su hijo. En la actualidad ya tengo la ciudadanía y estoy embarazada. Y aunque vivo con el miedo de que mi suegra me quiera hacer otro trabajo, el santero me dio algunas protecciones para gente malintencionada. Gracias a la suscriptora por la confianza. Quiero felicitar a Maripaz, que hoy 14 de marzo cumple 15 años. Te recuerdo que las historias son experiencias de suscriptores, sin embargo, son escritas, adaptadas y narradas por una servidora para que cuando me visites escuches relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?